Bueno, después de lo que nos acaba de decir. No, me quedé muy preocupado. Sí, Después yo de eso, también. la vara está muy alta, así que Y bueno, sumado a que venimos a escuchar ya, ¿no? Innovación, competitividad. Vamos a tener que innovar en el discurso a nosotros, muy difícil. en la palabra. Bueno, durante todo este año, el Ministerio de Producción estuvo trabajando sobre lo que se llaman acuerdos productivos Sí. para mejorar la competitividad de los distintos sectores. ¿Por qué no empezamos con un relato más o menos de cómo, de qué se trata, cuáles son los objetivos y cuáles son los resultados que uno tiene en mente? Mira, nosotros dividimos un poco la tarea del gobierno como en tres grandes etapas. La primera, lo que llamamos la normalización de la economía, que tuvo que ver con salir del cepo, normalizar el comercio internacional, reducir las retenciones y volver a los mercados financieros de capitales y establecer un sendero lógico desde el punto de vista de la política monetaria y fiscal. La segunda etapa fue lo que se definió en el Acuerdo Productivo Nacional, que es nada más que una estrategia de mejora de la productividad de forma transversal en toda la economía. Tiene 8 pilares que tienen que ver con el financiamiento, la infraestructura, cuestiones de costos laborales no salariales, entre otros. Al mismo tiempo, nosotros lo que trabajamos fue sector por sector. Y básicamente con un enfoque justamente basado en mejorar la competitividad con un objetivo muy claro, que es generar nuevas inversiones y a través de las inversiones empleo de calidad, empleo privado y formal. Ese proceso comenzó con el acuerdo de Vaca Muerta, que fue un acuerdo muy importante porque viabilizó inversiones muy importantes, de más de miles de millones de dólares en un gran activo que tiene la Argentina, que es el gas y el petróleo no convencional, y que básicamente tuvo como eje un cambio acordado en base al consenso y el diálogo entre el sector empresario, el gobierno y el sector sindical del convenio colectivo de trabajo, que viabilizó estas inversiones. Ese fue el primer acuerdo sectorial que de alguna manera definió el marco de los acuerdos sectoriales que vinieron después. Por Claro. ejemplo, el acuerdo automotriz, el acuerdo de motos, el acuerdo de la construcción, el acuerdo de biotecnología. Y ahora, recientemente, el acuerdo de Tierra del Fuego. Si vos ves, todos estos acuerdos tienen este componente o esta metodología de acuerdo entre tres partes, los sindicatos, los empresarios y el Estado, en la cual todos ponen algo, todas las partes ponen algo, y el foco fundamentalmente es la mejora de la competitividad. De hecho, por ejemplo, el caso automotriz, el plan 1.000.000, lo que hizo fue justamente definir, en base al acuerdo de las tres partes, básicamente reglas de largo plazo que viabilizaron inversiones. Por un lado, la ley autopartista, que permitió definir cómo se determinaba la inversión en la Argentina y sobre todo el contenido nacional de las inversiones, y por otro lado, una regla de largo plazo, que es el FLEX, que es la regla que regula el intercambio en el sector automotriz en el Mercosur, particularmente con Brasil, que era algo que se definía anualmente a un periodo de 5 años. Entonces siempre es el acuerdo y este horizonte de largo plazo con el objetivo de competitividad para generar inversión y más empleo. ¿Qué otros sectores están previstos para avanzar en estos acuerdos? ¿Hay algún otro sector que tengan previsto ahora para el futuro cercano para hacer este tipo de Estamos acuerdos? trabajando en varios sectores. Yo creo que ahora empieza una etapa nueva en términos de los acuerdos sectoriales que tiene tres grandes hitos, te diría. Por un lado, el envío esta semana de la ley de reforma tributaria. En segundo lugar, la ley de ordenamiento laboral. Y tercero, lo que el presidente llama la etapa del reformismo permanente o el reformismo continuo, que es básicamente la agenda de simplificación administrativa. Yo creo que son tres ejes muy importantes. Por un lado, ordenar el desequilibrio que teníamos en todo el sistema tributario argentino, dando un horizonte de certidumbre para los próximos años, con una baja gradual, pero sistemática, muy importante del costo argentino, un componente importante que es el costo justamente tributario, y después el ordenamiento laboral, que va a poner particularmente este tema de lo sectorial en la relación, en el corazón de la relación entre el sector empresario y el sector sindical. Y por último, la agenda de simplificación administrativa. Esta agenda que uno diría, bueno, frente a lo tributario, lo laboral, no pareciera ser tan importante, para nosotros el cálculo que hacemos en el Ministerio de la Producción es que las mejoras de competitividad que se podrían hacer reduciendo trámites innecesarios, simplificando procesos, acelerando trámites, podrían generar ganancias de competitividad de casi 1 punto del producto. Entonces es una agenda que para nosotros está en pie de igualdad en términos de la agenda laboral, tributaria y esta agenda de simplificación administrativa. Y la segunda pregunta justamente tenía que ver con este tema de la competitividad que vos tomaste recién y que además atravesó todas las charlas que tuvimos esta mañana acá. Y es
¿Cuáles definirías que son los principales desafíos, los más acuciantes desafíos que tiene la Argentina para poder avanzar en el tema de la competitividad? Y cuál sería, por supuesto, el rol tanto del Estado como del sector privado para poder hacer un trabajo conjunto. Mira, obviamente los grandes desafíos de la Argentina tienen que ver, uno, y este es un objetivo fundamental del gobierno, la lucha contra la inflación, lo que tiene que ver con el ordenamiento macroeconómico. Segundo, el equilibrio fiscal, justamente por eso es muy importante la ley de reforma tributaria y la baja de la carga tributaria que está en niveles récord en la Argentina, que fue lo que le damos como gobierno. Y después una agenda que es muy amplia, estos 8 pilares que te mencionaba del plan productivo, que tienen que ver con la baja del costo del financiamiento, tiene que ver con la reducción de los costos laborales no salariales. Uno de los grandes impedimentos para generar empleo privado formal de calidad en la Argentina tiene que ver con la industria del juicio. El cálculo que hacemos nosotros es que justamente los juicios laborales tienen un costo de casi 1 punto del producto. Hay empresas que tienen hasta 3 juicios por día en promedio por año. Y eso claramente lo que hace es disuadir a la generación de nuevo empleo. Y después, como te decía, esta agenda que es fundamental, que tiene que ver con la simplificación administrativa, y la otra agenda que es muy importante, la integración inteligente al mundo. La Argentina hoy tiene una desventaja competitiva. Nosotros tenemos acuerdos con menos del 10% del Producto Bruto Mundial, los países del Mercosur, incluido la Argentina, cuando otros países de América Latina tienen acuerdos con el 90% del Producto Bruto Mundial. Y esto te lo pongo un ejemplo muy concreto. Yo soy un productor, por ejemplo, de vinos, una bodega en Mendoza y quiero exportarle a Japón, estoy enfrentando un arancel del 25% para exportar ahí, cuando un productor de Chile, de Colombia, paga 0 arancel. Entonces, el aislamiento de la Argentina desde el punto de vista comercial es una ventaja competitiva, particularmente para las empresas más desafiadas desde el punto de vista competitivo o de menor escala, que son las pymes. ¿Y vos crees que se está yendo por el buen rumbo y que hay algunas otras cosas que todavía falta por implementar, digamos? O sea, que ya están dadas las pautas, ¿no? Pero ¿hay algún otro tema que vos tengas como dando vueltas que todavía no está encaminado, pero que se podría ahondar por ahí? No, la agenda es muy amplia y falta muchísimo. Obviamente, como te digo, estas 2 leyes son fundamentales, la ley de reforma tributaria y el ordenamiento laboral. Otra ley que me parece muy importante, acá en el contexto también de la UIA, es la ley de financiamiento productivo. La Argentina no tiene mercado de capitales, tenemos un mercado financiero de dimensiones muy pequeñas. Uno cuando mide los depósitos, un porcentaje del producto, no llega ni el 16% del PIB. Y esto claramente lo que te genera es una dificultad para el crecimiento de las empresas. Totalmente. Entonces, esa ley es una ley fundamental. Otra ley importante que está en el Congreso es la ley de compra nacional, la ley de compra. Justamente lo que han hecho casi todos los países en el mundo es apalancar con lo que hace las compras del Estado, el desarrollo de proveedores nacionales, no solamente para el mercado doméstico, sino para el mercado internacional. Y lo que tenemos en el Congreso es una ley que lo que hace es poner a la Argentina en el marco de las mejores prácticas internacionales de desarrollo del compra nacional a través de métodos transparentes y que le da una preferencia particularmente a las pequeñas y medianas empresas. Yo te diría que esos son, en el corto plazo, los desafíos que tiene la Argentina y después este desafío de cómo nos integramos de forma inteligente al mundo. Y tomando el tema de la innovación, que bueno, es otro de los grandes temas que se hablaron acá, que ya quedó claro que básicamente la innovación es la que abre todas las puertas, ¿no? La llave de todas las puertas. Pero pensando en la innovación específicamente en la estrategia productiva, en una estrategia productiva que permita que se logre una profundización de la competitividad, pero rápidamente, y un crecimiento acelerado del desarrollo económico. ¿Cuál sería ahí el papel de la innovación y por dónde habría que encararla? Mira, déjame empezar por el corto plazo y después a ver un poco más en el mediano. En el corto plazo, yo creo que una medida que fue fundamental para la Argentina tuvo que ver con el sector de computadoras. La Argentina tenía computadoras que en promedio eran entre un 150, 180% más caras que en el resto de América Latina, una brecha digital que se agigantaba todos los días, y esto tenía que ver justamente con que Argentina era una excepción. Era el único país que tenía un arancel de más de 35% el sector de computadoras. Ahí, trabajando de forma conjunta con el sector, se decidió hacer ese cambio y hoy lo que tenemos es una baja muy fuerte del costo de la tecnología y una reducción muy grande justamente de esa brecha digital. Y esto fue un vector de aumento de competitividad de toda la industria, de todo el sector productivo argentino. Entonces, esto es primero. Y segundo, me parece muy relevante,
lo del acuerdo del día de ayer. El día de ayer, el acuerdo que se generó con Tierra del Fuego, de vuelta con el espíritu de gradualismo, de cuidado del empleo, pero al mismo tiempo de reducción del costo de un insumo fundamental del punto de vista de la sociedad del conocimiento, que es particularmente la telefonía celular, que es el acuerdo de Tierra del Fuego. Entonces, estos dos acuerdos te marcan justamente un paso en el corto plazo que tiene que ver cómo mejorar la competitividad en esta línea de la economía del conocimiento. En el mediano plazo, yo creo que la Argentina está en un contexto muy particular. Uno, cuando ve la historia, si querés, económica, hay grandes cambios que tienen que ver con la introducción de lo que se llaman tecnologías de propósito general. Tecnologías que cambian toda la competitividad de toda la economía de forma transversal. El vapor, la electricidad, y ahora estamos viviendo una etapa que es la industria del 4.0, que es una especie de cúmulo de distintas tecnologías en la cual hay empresas, particularmente de servicios basados en conocimiento, que están transformando la producción y que esto va a tener un impacto fenomenal en términos de productividad y en posibilidad de generación de empleo. Y Argentina, esto que parece futurismo, ya tiene un pie en el futuro. Argentina tiene empresas que son líderes en la región, de hecho, de la mayor parte de lo que llaman unicornios, empresas que tienen más de 1.000 millones de evaluación bursátil, la Argentina tiene 4, y estas empresas ya están en la Argentina. Gran parte de las empresas multinacionales que son protagonistas de esta revolución industrial, tecnológica a nivel mundial, ya están en el país y aparte hay un segundo pelotón de empresas que están en el sector. Y te agrego un segundo elemento. Uno cuando piensa en este sector de servicios basados en conocimiento, piensa en un sector. Y en realidad, la característica fundamental que tiene este sector es que es transversal a toda la economía. Uno cuando mira, por ejemplo, el comercio, la industria, incluso el agro, hay un sector incluso de empresas que se dedican a proveer estos servicios basados en conocimiento. Entonces, del Ministerio creemos que justamente este sector va a jugar en los próximos años un rol fundamental, no solo como sector en sí mismo, sino como un vector de transformación productiva y de mejora de productividad para toda la economía argentina. ¿Y cuáles son las medidas que se están implementando en este momento en este sentido? Mira, una medida muy importante tiene que ver con la ley de emprendedores, que justamente particularmente favorece no solo este sector, sino favorece prácticamente el emprendedorismo en su totalidad. Por un lado, la reducción de los costos de entrada para nuevos emprendimientos productivos, con la SAS, que permite crear una empresa en 24 horas, y después lo que va a empezar en muy pocos días, el FONSE, Fondos Público-Privados, inspirados en las mejores prácticas internacionales, fundamentalmente de Israel, que van a posibilitar financiar nuevos emprendimientos productivos, que este sector justamente de servicios basados en conocimiento, sectores más nuevos emprendimientos genera. Y lo otro que es muy relevante, el Plan 111.000. El cálculo que hacemos nosotros es que en el sector de servicios basados en conocimiento, si continúa la tasa de crecimiento actual del empleo y tenemos la oferta tal como está ahora del sistema educativo, hacia 2023 van a faltar 60.000 empleos en la Argentina. O sea, no tenemos suficientes empleos para este sector tan dinámico que está en el corazón de este cambio de paradigma productivo. Entonces, y empleos calificados. Empleos calificados, pero no agregada. solo calificados. Uno tiene a veces esta idea de que este sector solamente genera empleos calificados. Uno cuando ve la experiencia, por ejemplo, en otros países, es que este sector genera de forma indirecta empleos en sectores, por ejemplo, de servicios de menor calificación. Con lo cual también es una oportunidad para generar empleos en un país donde todavía tenemos 35% de la población en la informalidad, 30% de pobres y todavía niveles educativos relativamente bajos. Entonces, de vuelta, esto acompañado con políticas que tienen que ver con la mejora del capital humano, lo regulatorio, lo financiero, una estrategia integral puede ser justamente un vector que permita contribuir a generar más empleo y reducir la pobreza. ¿Y la innovación de procesos? Por supuesto, por supuesto. Este es un sector muy innovador y además la Argentina lo que está mostrando, me parece en esta etapa, es esta capacidad de innovación en todos los sectores. Uno a veces tiene una visión muy defensiva en la Argentina, creemos, con respecto a algunos sectores. Nosotros tenemos una visión optimista, particularmente con respecto a la industria. Uno ve, por ejemplo, en este momento lo que está pasando en la industria automotriz y hoy la Argentina está exportando, por ejemplo, vehículos utilitarios a Chile, a Perú, a Colombia, a Centroamérica, al norte de África, al sur de África, a Australia. Hoy tenemos empresas en la Argentina que tienen niveles de ausentismo, por ejemplo el caso de Toyota, que están por debajo de los niveles de Japón.
y niveles de productividad iguales o superiores a las mejores fábricas internacionales. Y esto tiene que ver con el talento, la capacidad de innovación de los argentinos. Entonces es una visión muy optimista de la capacidad de innovación que tenemos en la Argentina. Sí, esto es un poco lo que atravesó también con el tema de la discusión académica, ¿no? De esta articulación necesaria entre la academia, el sector público y el sector privado, ¿no? Exactamente. ¿Y cuál sería entonces, resumiendo, digamos, ¿no? ¿Cuál sería la agenda en este momento del Poder Ejecutivo Nacional para poder posicionar a la Argentina estratégicamente en un mercado global hipercompetitivo como el que tenemos hoy, digamos, que todos sabemos que existe? Mira, tiene que ver justamente con esta mejora renglón a renglón de la productividad, con estos 8 pilares que te mencionaba, que eso es una tarea cotidiana, y después con los acuerdos sectoriales. Tenemos que trabajar sector por sector. Hay una agenda laboral muy importante donde claramente lo que está pasando en el sector sindical muestra que hay justamente una puerta abierta para mejorar desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con los costos laborales no salariales. Tenemos toda una agenda muy importante en lo tributario. Hay una cuestión que me parece que pasó desapercibida del proyecto de ley que enviamos al Congreso, un capítulo que tiene que ver con la investigación y desarrollo. Justamente lo que estamos haciendo, en un trabajo conjunto del Ministerio de Ciencia y Tecnología, es introduciendo un incentivo al gasto, a la inversión, investigación y desarrollo, que se puede descargar contra ganancias. Esto siguiendo las mejores prácticas internacionales. Esto es lo que hacen todos los países modernos de avanzada en el mundo para que las empresas de forma automática puedan descargar gastos justamente de esta inversión, investigación y desarrollo, que es lo fundamental para una sociedad basada en innovación y en tecnología. Sí, los beneficios que estábamos hablando, que se hablaba antes, los beneficios para poder avanzar en este camino, ¿no? Generar los beneficios en la empresa privada. ¿Y las provincias cómo se insertan en todo este tema, digamos, ¿no? Porque que se hace algún tipo de acuerdo también en las provincias, digamos, con las provincias, entre los gobernadores. Bueno, ahora estamos justamente en medio de una negociación muy importante que está vinculada con la reforma tributaria. Ahí hay una cuestión fundamental, que es que gran parte justamente de este gran peso que tenemos en la Argentina tributario tiene que ver con impuestos locales, particularmente con ingresos brutos, que es el tributo, si quieren, más distorsivo de todos. El cálculo que hacemos nosotros, para que sea bien claro, por ejemplo, en el caso de un auto, más de la mitad de la carga tributaria tiene que ver con impuestos locales y particularmente con ingresos brutos. Entonces, la reducción de la carga tributaria, el esfuerzo que estamos haciendo en Nación, tiene que ser acompañado por las provincias. Y hay toda una agenda muy importante, como te decía, de simplificación administrativa, que obviamente empieza por Nación, vinculado con la aduana, con la AFIP, con trámites, por ejemplo, a unos ministerios importantes como Agroindustria, pero que también uno cuando se mete en las provincias, claramente aparece toda una maraña de regulaciones, de impuestos en muchos casos, de tasas, de aduanas interiores, que esa agenda de competitividad hay que trabajarla de forma conjunta con las provincias, que es la única forma de mejorar la competitividad de la Argentina. Bueno, y para ir cerrando, porque ya está la hora del almuerzo, empieza a haber movimiento, ¿querés dejar alguna conclusión final sobre todo lo que se estuvo escuchando, sobre los avances que están haciendo en este aspecto, digamos, de articular la innovación con la competitividad para lograr un desarrollo sostenible del país? No, me parece, celebro primero esta reunión, me parece que es la única forma de poder avanzar en este camino. Realmente en estos casi 2 años de gestión nosotros creemos, y es parte del ADN de este gobierno, en el consenso, en el diálogo, y básicamente la única forma de mejorar la competitividad es con este camino renglón a renglón, complejo, difícil, pero trabajando con todos los sectores. Los acuerdos sectoriales muestran que se puede. Y justamente muchas veces lo que le decimos al sector empresario, que dice tal convenio colectivo no se puede cambiar, tal regulación, hay que sentarse, trabajar, dialogar y los cambios se pueden hacer. Pero justamente requiere del acuerdo y del trabajo conjunto de todas las partes. Bueno, muchas gracias Lucio Castro, muchas gracias a Innovatec por la invitación.